El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad. Espero que en todas las iglesias en el día de hoy celebremos este hermoso regalo que nos ha dado, el Padre Celestial. Realmente debemos ser muy agradecidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él tenía que retornar al Padre, pero jamás iba a dejar a sus discípulos como huérfanos. Iba a pedir al Padre a que les envíe su buen Espíritu. Y asimismo pasó en Pentecostés. Vemos otra vez cómo se cumple la promesa de Jesús. En Hechos encontramos que los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Este concepto de ser llenos del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Cuando hacemos lo que hicieron los primeros cristianos, recibimos al Espíritu Santo. Esto es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, aceptar que Jesús es el Salvador y el único que puede resolver nuestro problema del pecado. Además, entregar nuestra vida a Jesús e invitarle a ser nuestro Salvador y Señor. La respuesta de Dios a esta actitud es que nos salva y nos acepta como hijos de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros la nueva vida, la vida eterna. Por eso llegamos a ser hijos de Dios recibiendo al Espíritu Santo. Uno no puede ser salvo, uno no puede ser un hijo de Dios sin haber recibido al Espíritu Santo. Y este buen Espíritu de Dios nos ofrece plenitud. En Hechos leemos varias veces que fueron llenos del Espíritu Santo. Al estudiar el libro de Hechos está claro que ser llenos del Espíritu Santo era algo normal de todos los cristianos sinceros. Además, ser llenos del Espíritu Santo también significaba ser ungidos para un ministerio, a veces un ministerio muy específico y temporal. En otras palabras, vivir una vida cristiana no se puede solamente, digámoslo así, al ser transformados y guiados por el Espíritu Santo. Esto puede y debe ser una vivencia de cada seguidor de Jesús. Sin ser llenos del Espíritu Santo, es imposible agradar verdaderamente a Dios nuestro Padre. Así también, ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con los ministerios de la iglesia, de los creyentes. Nos ha dado a la iglesia la importante misión de ser su representante en la tierra, de ser su embajador en esta tierra. La misión de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio de la salvación en Jesús. Pero no nos ha dado esta misión para que la realizáramos con nuestra capacidad humana. Sin recursos espirituales, la iglesia jamás podrá cumplir la misión de Jesús. Nunca, imposible. Pero Dios en su misericordia desea llenar a sus hijos con su espíritu para que podamos cumplir la misión a cabalidad. Resumiendo, es importante ser llenos del Espíritu Santo para dos propósitos. Primero, para poder vivir una vida cristiana como Dios lo desea. Segundo, para poder cumplir con la misión de Dios. Es por ello que Pablo urge a la iglesia en Éfeso a que sean llenos del Espíritu Santo. Es una sola vez donde la Biblia nos urge, nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Expresamente dice, sed llenos del Espíritu. Un constante peligro para el cristiano es que, dominado por su naturaleza humana, esta nuestra naturaleza humana, cuando se encuentra bajo el impulso del pecado y del egoísmo, es llamada en el Nuevo Testamento nuestra carne. Y la carne lucha contra el espíritu. No se refiere a nuestro cuerpo, sino a la naturaleza humana egoísta bajo el impulso del pecado. Esta dinámica no permite al cristiano vivir como Dios lo agrada. Por eso, si queremos vivir una vida agradable a Dios, necesitamos el Espíritu Santo. El dominio del Espíritu nos ayuda a vencer a nuestro egoísmo y vivir como verdaderos cristianos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Esto depende de nosotros? ¿Es nuestra responsabilidad?
El famoso teólogo y escritor anglicano John Stott ha escrito un librito titulado Bautismo y Plenitud del Espíritu Santo. Un libro muy recomendable. John Stott argumenta que debemos tomar en serio las palabras de Jesús. En Juan 7 leemos que Jesús en el último día de la fiesta exclama con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Y Stott dice que nuestra fe necesita crecer. Debemos acercarnos a Jesús para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Nuestra alma es un alma con mucha sed de las cosas espirituales. Y es Jesús que puede calmar esta profunda sed de nuestro ser. Serán como ríos de agua viva y fresca. Mi estimado amigo, continuamente debes buscar la cercanía y la presencia de Jesús. Y así serás lleno del Espíritu Santo. Para acercarte a Jesús necesitas leer la Biblia y orar con sinceridad. No a veces, no solamente en situaciones de necesidad, sino en forma regular y continua y con una actitud sincera. Dios odia a la hipocresía. Dios odia a los juegos espirituales. No juegues con estas cosas. Busca a Dios con mucha sinceridad. Ore a Jesús para que te permita recibir esta gran bendición de su Santo Espíritu. Y no olvidar, por un hermoso regalo, siempre decimos gracias. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción.